No hay tema que no esté relacionado con el COVID-19, con la pandemia. Esta pandemia que nos atraviesa desde diciembre de 2019 a nivel mundial. Acá en esta parte del mundo, a partir de marzo comenzó toda esta historia que hoy seguimos transitando con altibajos. Hoy en un momento muy complejo, pero ¿qué pasa con el COVID en el mundo? De esto vamos a hablar con nuestro analista internacional, Juan Pablo Julier, del Observatorio Internacional de la Universidad Católica. Hola Juanpi, ¿cómo estás? Buena mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, bueno, tratando de comprender esto, ¿no? Porque lo decía, en el mundo empezó en fines de 2019, en esta parte en marzo, pero las realidades por momentos eran similares, hoy son más complejas en Europa, aquí en Argentina, en esta parte del mundo estamos transitando tal vez también un momento difícil, pero no con una segunda ola todavía. Exactamente, si Europa ahora está, digamos, de lleno afrontando esta llamada segunda ola, que obviamente, como también pasó en el primer caso, tiene distintas realidades según los países. Siempre es bueno recordar que lo que es Unión Europea no tiene dentro de las políticas comunes al tema salud, que es una cuestión que se sigue reservando para cada país en particular. Y bueno, y más allá de eso, el país más afectado hoy, que es el Reino Unido, completó su salida, ¿no es cierto?, de la Unión el pasado 30 de diciembre, si no me falla la memoria. Así que estamos también ahí medio con un tema de otra vez distintas formas de encarar estas cuestiones según cada estado. Más allá de eso, también estos días se aprobó una de las vacunas en la Unión Europea, bueno, y se espera poder empezar con una campaña un poco más profunda en todos los países respecto a esto, pero sin duda hay al menos varios de los países principales, está Alemania, además del Reino Unido, Francia, que también no está tan complicado hoy, que está abriendo el paraguas también, y los que se sumaron a ya una situación que venía compleja como ser Italia, se está sumando ahora también Portugal y España, que están realmente con números de casos muy elevados y otra vez con riesgo del sistema de salud saturado, que es en realidad como el indicador que más preocupa a todos los gobiernos, porque es ese momento que en Europa hecho ya pasó y que Claro. ningún país quiere afrontar, de tener que elegir a qué pacientes salva y a qué pacientes no. Entonces, esta cuestión es como tiene en vilo un poco a cada uno de los países y de alguna manera también otra vez tomando distintas decisiones. En general, más allá de eso, todos que es también lo que pasa acá y la gente creo que también lo puede entender por una cuestión de sentimiento de mera humanidad, todos son lo más reticentes posible o aguantan hasta el último minuto para imponer restricciones, porque es una cuestión que, más allá de que por supuesto es el mejor tratamiento que tenemos hoy en día, el distanciamiento social, ya es una cuestión desgastada, lo hemos hablado ya hace bastante, no solamente una cuestión de desgaste del cansancio de la gente, sino inclusive de los mismos gobiernos, del propio personal de salud, o sea, todo un tema que hace el hecho de que ya estemos hace un año con esta cuestión y que de alguna manera todos estos procesos de distintas fases de aislamiento, hoy en día el Reino Unido volvió, por ejemplo, a cerrar escuelas, que era algo que estaban intentando, ¿no? Otros países que iban a volver ahora la próxima semana decidieron cerrar una semana más, y son todas cuestiones que de alguna manera van tocando la vida de la gente y hacen cada vez más complejo avanzar con esto, pese a que de alguna manera uno esperaba también otra cuestión, empezando a aplicarse las campañas de vacunación, pero bueno, también ya lo había dicho, la Organización Mundial de la Salud va a demorar, más allá de que ya sí tengamos algunas vacunas, hasta que de alguna manera esto deje de considerarse primero, o de calificarse primero como una pandemia, y segundo, de generar las consecuencias que está generando en todo el mundo. Y otro factor que también está complejizando la situación es estas nuevas cepas del virus que están circulando, ya diría casi por todo el mundo, que de alguna manera también pusieron mayor alerta, porque iniciaron también en Europa a los gobiernos, provocando inicialmente el cierre de la frontera entre el Reino Unido y Francia, con las
colas de camiones, personas inclusive que quedaron varadas adentro del túnel que conecta el Canal de la Mancha, o sea, que conecta por debajo del Canal de la Mancha a Francia y a Reino Unido. Todo imágenes que de alguna manera primero chocan y segundo también son un poco lo que uno quería dejar atrás en el 2020, en esta suerte de cambio que uno hace también un poco más, que es más psicológico que otra cosa de un año a otro, pensar en que bueno, que estas cosas ya estaban y sin embargo no, siguen de alguna manera viniendo, siguen las restricciones, hay países que están otra vez en cuarentenas estrictas, obviamente tratan de no ponerse durante demasiado tiempo, pero muchas veces no queda otra. Reitero, creo que las imágenes de Londres vacío 2 días, más allá de que el invierno obviamente propicia que la gente no salga de la casa, también tiene mucho que ver con estas fases nuevas de cuarentena de Europa que bueno, que todos también desde esta región miramos como diciendo, bueno, nos tocará a nosotros de nuevo o no, y eso también viene un poco de la mano a que no te agarre tan repentino como sucedió en marzo del año pasado también. Así que es toda una situación en la que de alguna manera se sabe qué hacer, pero pero no se quiere muchas veces tomar determinadas decisiones. O sea, es una cuestión, yo diría, más hoy de cansancio, de arrastre, de desgaste, de gestión y un montón de cuestiones que en política muchas veces, al menos no a esta escala, se dan y que obviamente juega en contra a lo que es la efectividad de las medidas de gobierno que se puedan llegar a tomar, más allá, en este caso, de la calidad de las instituciones que uno tenga, porque claramente uno no duda de las calidades de las instituciones europeas, pero también tienen sus límites, o sea, son cuestiones humanas y también han tenido este punto flojo, quizás más allá de que hay un acuerdo en la Unión Europea de que la política de salud es de cada Estado individualmente. Quizás le ha faltado esa coordinación generalizada, sobre todo al menos de los países más grandes, que por ahí tienen características similares y se hubiese podido afrontar de alguna manera un poco más unificado todo el tema de salud, como sí se ha hecho el tema económico, por ejemplo, por todo lo que fue el salvataje económico, sí se ha logrado de alguna manera manejar a nivel bloque. Pero lo que es salud sigue siendo mucho a prueba de error y mucho al libre albedrío de cada uno de los estados. Entonces, por ahí tenemos esos temas. La verdad que es un inicio de año complejo, ¿no? Muchos pensábamos que con el cierre del 2020, la llegada de la vacuna, iba a ser un panorama completamente distinto. Tenemos que seguir aprendiendo a convivir con el coronavirus porque todavía no aprendimos a convivir con él hasta que llegue la cura definitiva. La vacuna lo será, bueno, estamos en esta etapa, ¿no? Y habrá que transitarla de alguna u otra manera. Así es, y también, bueno, pensar que mal de muchos, consuelo de tontos, pero es un poco lo que nos ha tocado a todos a lo largo y ancho del planeta y que, bueno, que nuestra naturaleza humana, en la que no está muchas veces toda esta cuestión del distanciamiento social, de no ver a las personas con las que uno habitualmente interactúa, de no tener contacto con los seres queridos, es un poco lo que nos va a seguir tocando lamentablemente y lo digo normalmente sintiéndolo porque es un esfuerzo para todos. Seguro. Por ahí el hecho de seguir practicando estas medidas de distanciamiento social lo más posible, que son la norma para todo el mundo hoy en día, y Europa creo que es el ejemplo mayor de lo que pasa cuando uno se relaja. Juanpi, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender, ¿no?, la realidad del mundo aquí en este Arriba Santa Fe. Abrazo, buen fin de semana. Gracias, igualmente, abrazo grande para todos.